estudio de la Encuesta Nacional de Salud arrojó que los costos de la obesidad representan más del 2% del gasto total en salubridad, lo que ha generado preocupación en la ciudadanía, también en las autoridades, debido a que un gran porcentaje sufre sobrepeso. Para referirnos a este tema nos encontramos con el doctor Ricardo Funke, presidente de la Sociedad de Chile de Cirugía Metabólica y Bariátrica. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Preguntarte un poco la realidad de la obesidad en nuestro país, cuánto porcentaje de gente está sobrepeso u obesa y porque eso finalmente es lo que lleva a que haya un gran gasto público en obesidad. Bueno, evidentemente estamos frente a un gran problema. Ustedes vieron la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, mostró que 3 de cada 4 chilenos tiene sobrepeso, o sea, ese es un gran problema. Se incrementó la obesidad desde la encuesta del año 2010 y con eso vemos que hay un incremento además de las enfermedades asociadas a la obesidad. Tú sabes que hay enfermedades que son gemelas con la obesidad, como son la diabetes con todas sus complicaciones, el hígado graso, la hipertensión arterial, problemas articulares, y además estamos liderando Latinoamérica en los índices de obesidad. O sea, hay mucho trabajo por hacer, es un tema que debe ser de primera línea en todos los planteamientos de salud pública en nuestro país y nosotros estamos trabajando para eso. Creo que en este momento la obesidad es el principal problema de salud que afecta a los chilenos. ¿A qué chilenos está afectando? ¿A los adultos, a los niños, a los adultos mayores o es un problema transversal? Mira, es un problema transversal. La Encuesta Nacional de Salud mostró que el grupo que más está afectado son aquellos chilenos entre 50 y 64 años. Sin embargo, vemos que hay un importante incremento en la población infantil de obesidad. Tenemos que por lo menos 1 cada 4 niños actualmente en Chile tiene obesidad. Y el problema es que esos niños obesos van a ser adultos obesos. ¿Ya? Hay muy pocas cosas que nosotros podemos hacer. Evidentemente se está trabajando en muchos aspectos y yo creo que cada grupo, tanto nosotros, los cirujanos, grupos médicos, el gobierno, juega un rol muy importante para tratar este problema. Doctor, ¿cuándo hablamos de sobrepeso y cuándo hablamos de obesidad? ¿Cómo diferenciar estos dos problemas? Mira, esto en palabras simples es un aumento de la grasa corporal. Nosotros tenemos algunos parámetros. El más utilizado es el índice de masa corporal, en la cual nosotros podemos definir que aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 25 y menos de 30 tienen sobrepeso. Y aquellos que sobrepasan la línea de 30 son aquellos pacientes que tienen mayor riesgo. Y ahí uno está hablando de pacientes obesidad. Y así sucesivamente, obesos severos y evidentemente los que tienen mayor problema que son los obesos mórbidos, que equivalen a alrededor de 500.000 chilenos. O sea, 500.000 de chilenos actualmente tienen obesidad mórbida. ¿Y el gasto en salud se produce por las consecuencias que trae la obesidad a la salud de las personas? Sí, evidentemente el gasto en salud es enorme, ¿no es cierto? Actualmente, como tú comentabas, se publicó un trabajo muy interesante del doctor Lenz y del doctor Cuadrado, ¿no es cierto?, en la Universidad de Chile, en la que evidenció que el gasto en salud, y se proyectó el gasto en salud, y se proyectó al año 2030. Actualmente, en Chile, los gastos en salud asociados a la obesidad equivalen a 1,4 billones de pesos anuales, ¿no es cierto? Y como tú comentabas, eso equivale más o menos a un 0,5% del PIB, ¿no es cierto? O sea, son gastos elevadísimos. ¿Y en qué se va ese dinero, doctor? Mira, se va en todos los costos asociados a atención directa en salud, se va a las discapacidades de los pacientes y evidentemente a las muertes prematuras asociadas a la obesidad. Ese estudio evaluó esos 3 puntos específicos para evaluar los costos, pero el problema es que al 2030 las proyecciones son que se va a duplicar el gasto en salud. ¿Y cómo uno lo puede evaluar? Cuando uno evalúa cuál es el costo directo en atenciones de salud, equivale más o menos a 5 veces lo que se gasta en la ley Ricardo Soto, al presupuesto, que son 100.000 millones de pesos. O sea, 5 veces ese costo equivale a atenciones de salud de pacientes obesos. O sea, está bien que se están haciendo cosas en el área de la prevención, sin embargo, ¿qué hacemos con los pacientes que están enfermos actualmente? Yo te comentaba, y lo repito, hay 500.000 de chilenos que tienen obesidad mórbida. Ni siquiera estamos colocando en ese grupo a los pacientes con obesidad severa. Y esos pacientes, y yo quiero ser súper categórico, el mejor tratamiento, el tratamiento más costo efectivo es la cirugía. Sin embargo, existe, y nosotros como Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica estamos muy preocupados del tema, creo que existe una discriminación tremenda para los pacientes del sector público. Tú sabes que el 90% de los pacientes que se someten a cirugía bariátrica se operan en el sector privado, ¿ya? Y la mayor incidencia de obesidad no está en el sector privado, ¿no es cierto? Está en los grupos socioeconómicos más bajos, más vulnerables,
¿Qué se está haciendo con esos pacientes? Muy poco, así que yo creo que hay mucho por hacer en ese grupo. Pero ustedes deberían invertirse más en el sector público para que los pacientes puedan acceder a la cirugía. Pero absolutamente, absolutamente. Si uno ve que, a ver, el año 2008 se implementó un programa de cirugía bariátrica en los hospitales públicos, en la cual el gobierno subvencionó cirugía. Se han operado desde el 2008 alrededor de 300 pacientes. ¿Qué soluciona eso? Nada. Yo conozco un poco el tema porque me ha tocado ir a operar. Yo hoy hago operativo en Aysén, por ejemplo, que con esfuerzo de los médicos de la zona. Aquí no son esfuerzos del gobierno, son esfuerzos médicos de la zona. Yo colaboro con ellos. Hemos operado pacientes de grupos de pacientes obesos que no tienen ninguna posibilidad de operarse porque no tienen los recursos. Entonces, evidentemente es un problema que hay que abordarlo en forma global, pero creo que el sector público es el más afectado. Ahora, si no es la cirugía, doctor, ¿cómo se puede trabajar con los pacientes obesos que ya son adultos? Porque igualmente tiene que haber alguna solución si es que no existe la del camino de la cirugía. Bueno, evidentemente hay muchas alternativas, ¿no es cierto? Como yo te comentaba, un grupo solo en la prevención, ¿no es cierto? Pero los pacientes que están enfermos actualmente, existen alternativas de cambio de estilo de vida, dieta, ejercicio. Sin embargo, cuando uno evalúa en datos chilenos qué pasa en los pacientes obesos mórbidos sometidos a esos tratamientos, el fracaso es mayor al 90%. O sea, es ahí cuando la cirugía juega un rol muy importante. Y yo quiero ser enfático en eso. Evidentemente yo soy cirujano, ¿no es cierto? Pero evidentemente aquí lo que estamos preocupados es de las personas, ¿no es cierto? Ese es el foco principal. Cuando vemos que aumenta la obesidad en Chile, somos los líderes en Latinoamérica, la mortalidad por obesidad y sus enfermedades asociadas sigue en incremento y vemos que hay 500.000 de chilenos que sufren esta enfermedad y que no se van a mejorar. Esos pacientes van a seguir siendo obesos. Lamentablemente esas son las cifras. Esta es una enfermedad crónica que es multifactorial evidentemente, pero hay que yo creo que hay que poner en la mesa, hay que empezar a hablar sobre el tema. Doctor, ¿y no existe como el efecto rebote de la cirugía, que la gente se somete a cirugía y después igualmente engorda porque quizás no ha cambiado sus hábitos? ¿Qué pasa con eso? ¿Es una realidad o es un mito? No, es una realidad, ¿no es cierto? No hay ningún tratamiento infalible para esta enfermedad crónica, como te comentaba, que tiene múltiples factores. Aquí no es un tema solamente de la comida. Hay factores de sedentarismo, ¿no es cierto? Factores ambientales, ¿no es cierto? Aquellos niños que viven en un ambiente en el cual hay malo estilo de vida, no se hace ejercicio, se come mal, esos niños van a seguir siendo eso. Pero evidentemente hay distintos tipos de tratamientos y uno tiene que enfocar el tratamiento específico para cada paciente, para cada persona. ¿Cómo evitar eso? O sea, independiente que es muy individual el tratamiento, pero quizás ¿cuáles son las principales formas de evitar que exista este efecto rebote? A ver, en razón de tu pregunta, el efecto rebote, se estima que alrededor de un 20% de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica en un periodo de 3 a 5 años, estos pacientes pueden recuperar peso, ¿no es cierto? Los pacientes tienen que ser tratados en centros que tengan equipos multidisciplinarios. Me refiero a centros que tengan enfermeras, que tengan evidentemente cirujanos, médicos internistas, psicólogos, profesores de educación física, ¿no es cierto? Y uno tiene que traer a esos pacientes nuevamente a volver al estilo de vida saludable y posteriormente muchos de esos pacientes se recuperan, vuelven a bajar de peso, pero hay un grupo no menor de pacientes que puede ser sometido a una segunda cirugía. Pero lo importante es la terapia integral hacia los pacientes. Esto también debe integrarse entonces hacia el sector público. Sí, evidentemente. Ahora, doctor, ¿qué pasa con los niños? Yo me imagino que los niños no es el camino quizás someterlos a cirugía, sino que cambiar sus hábitos de salud, de estilo de vida para que abandonen la obesidad. Evidentemente, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de cirugía, en general estamos hablando de pacientes mayores de 16 años. Ya, desde ahí parte la cirugía. De ahí más o menos, porque ahí el niño ha desarrollado, ha alcanzado un nivel de desarrollo más o menos aceptable para poder someterse a un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, en niños, probablemente la prevención es lo más importante. A ver, esto parte por la casa, ¿no es cierto? Estimular los estilos de vida saludables, hacer ejercicio. Tú sabes que más del 80% de los chilenos no hace ejercicio. Eso mostró la última encuesta nacional de salud. Alimentos sanos, comer frutas, verduras, fibras, que en nuestro país eso ha disminuido mucho la ingesta de esos alimentos. También en los colegios se está haciendo mucho en relación a esto. Se trata de evitar que los niños se expongan a alimentos que tengan alto contenido en azúcares, en grasa. La ley de etiquetado de alimentos también probablemente va a ser importante
no sabemos cuál va a ser el real efecto de esto, pero probablemente lo vamos a ver en los próximos años. Pues se está haciendo harto en el tema de prevención, en cambio de estilo de vida, pero también hay que hacerse cargo de los pacientes que actualmente están enfermos, que ese es un grupo que se ha dejado un poco de lado en nuestro país. ¿Se puede cambiar el estilo de vida de un niño y que después no caiga nuevamente en la obesidad? ¿Es posible eso debido a que está en formación? Absolutamente, absolutamente. Aquí los padres, el colegio, juegan roles importantes, ¿no es cierto? Yo conversaba el otro día con unos amigos de nosotros cuando estábamos en el colegio, nos colocaban nota por hacer ejercicio, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba? Los niños los niños obesos que no hacían ejercicio, no hacían ejercicio, les bajaba el promedio. Así que yo creo que no hay que medir a todos los niños con la misma vara. Evidentemente el ejercicio tiene que ser un tema preponderante, ¿no es cierto?, dentro de la educación del colegio escolar, pero sobre todo estimular los estilos de vida saludables. Ahora, volviendo al tema de la cirugía, doctor, ¿hasta qué edad una persona puede someterse a una cirugía? Lo mínimo son 16 años, me decía usted. ¿Hasta qué edad se podría someter? Mira, nosotros nos basamos en normas que se crearon en el año 91, en la cual el rango etario para someterse a una cirugía bariátrica va entre los 16 y los 65 años. Sin embargo, eso ha cambiado. Actualmente la expectativa de vida, si hablamos acá en Chile, ha aumentado. Y muchas veces hay pacientes, por ejemplo, de 70 años, 75 años, que en general por problemas osteoarticulares, pacientes que están en silla de ruedas, que se ven limitada su actividad debido a la obesidad, esos pacientes, obviamente previa una evaluación por todo este equipo, te lo repito, evaluaciones cardiológicas de todo tipo, para que no tengan riesgo quirúrgico, evidentemente pueden ser sometidos a una cirugía. ¿Qué pacientes no es recomendado que se sometan a cirugía? Bueno, primero pacientes que no quieren cambiar su estilo de vida. Ese es un mal paciente. Ese paciente... Porque aunque lo operen va a volver atrás. Sí, eso en general lo que uno le haga a esos pacientes los va a llevar probablemente al fracaso. Pacientes con adicciones, adicción a las drogas, pacientes con alcoholismo, esos pacientes no son candidatos a cirugía bariátrica. Pacientes con trastornos psiquiátricos severos, esos pacientes tampoco debieran ser operados, tratados, porque es un procedimiento quirúrgico, ¿no es cierto?, que requiere seguir indicaciones, cambio de hábito de alimentación, así que son complejos. ¿Qué se requiere antes de una cirugía? ¿Empieza el cambio de hábitos antes de la cirugía y para después continuar? ¿Cuál es la preparación para llegar a la cirugía? Lo más importante, y nosotros hemos estado trabajando a nivel de nuestra sociedad, es que se deben formar equipos interdisciplinarios, ¿no es cierto? Como te comentaba, como esta enfermedad es tan compleja, tan multifactorial, hay que tratar de enfocarlo en cada punto que está afectando a cada paciente. Eso es lo primero. Segundo, que el paciente explicarle que esto no es la solución a la obesidad, ¿no es cierto? Que probablemente la solución más efectiva para ese paciente, pero que evidentemente tiene un 20% de chances de subir de peso a largo plazo. Y que evidentemente el seguimiento es prácticamente de por vida. Creo que eso es lo más importante en un paciente, tener una buena evolución y saber que esto no es la cirugía y se acaba, sino que hay que continuar con un tratamiento. Evidentemente, sí. Doctor, ahora bien alguien puede decir, ¿por qué no invertir quizás el dinero público en la prevención para que nuestros niños o nuestros adolescentes a futuro no sean obesos en vez de poner el dinero en la cirugía, que es el tratamiento para los que ya tienen ese problema? Mira, está bien, hay un tema de prevención que hay que hacerlo. Pero cuando uno analiza, y esto hay múltiples estudios en el extranjero, y ahora salió este estudio tan importante en la Universidad de Chile, los pacientes con obesidad mórbida, si nos enfocamos solamente en ese grupo, esos pacientes con terapia médica no se van a mejorar. Esos pacientes siguen siendo obesos toda su vida, ¿no es cierto? Tú sabes que los pacientes obesos tienen mayor riesgo de enfermedades, los pacientes, las expectativas de vida también son menores. Se estima que en un paciente obeso mórbido, la expectativa de vida están disminuida en alrededor de 10 a 15 años. Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, prevención, no, pero ¿qué pasa con los pacientes que están enfermos actualmente? Que nos estamos haciendo o nada o muy poco en aquellos grupos de pacientes. Evidentemente, la respuesta es compleja, ¿no es cierto? Aquí tenemos que interactuar muchos grupos, ¿no es cierto? Creo que el gobierno y nosotros como sociedad tenemos que estar en la conversación, pero la cirugía tiene que estar en la conversación. ¿Cuál es el costo de una cirugía? ¿Cuánto se puede llegar a cubrir? Mira, ese es un tema que es complejo, porque a nivel de los sistemas es diferente a nivel de sistema público, el sistema privado. En el sistema público, ¿no es cierto?, no hay prácticamente cobertura, a no ser que sea dentro de estos programas implementados por el gobierno. O sea, el paciente paga toda su cirugía. En los sistemas privados,
va a depender mucho de los planes. Sin embargo, los sistemas privados cada vez han puesto más trabas a los pacientes que se van a someter a una cirugía bariátrica. Así que la cobertura cada año va disminuyendo. ¿Se ve como algo más estético que de salud, finalmente, en los planes de salud? Yo creo para el sistema de salud, pero evidentemente esto no es estético. Eso está súper claro, ¿no es cierto? La cirugía es, y hay datos fuertes, potentes en relación a esto, es el único tratamiento que permite disminuir la mortalidad en pacientes obesos. No hay otro. Ni siquiera los medicamentos, ni siquiera los cambios de estilo de vida, que dan muy pocos resultados en este grupo de pacientes. Es la cirugía. Perfecto.